Hey, ¿qué pedo? Bienvenidos a La Fiebre, donde los datos son más importantes que la pasión. Este es el episodio 22 de nuestro podcast, en el cual vamos a hablar acerca de la semana 3 de la NFL. La semana 3 fue bastante emocionante, como casi todas las semanas de la NFL. Tuvo partidos muy buenos y nosotros elegimos 5 partidos que creemos que les van a interesar mucho. Entonces les vamos a decir acerca de los equipos y lo que creemos que es las fortalezas y las debilidades de cada equipo. No los voy a distraer un poquito más. Les voy a dar nuestras redes sociales en @sportscibermx, Twitter, Instagram, TikTok. Y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast. Lo más importante es denlos like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los episodios cuando subamos en YouTube. Y sin más que agregar, play ball. El primer partido del cual vamos a hablar de esta semana 3 es un partido que tenía muchos yo ansias de verlo porque traía a dos de los mejores equipos de la liga que son de la misma conferencia y que tienen equipos bastante diferentes. En este caso estamos hablando de los LA Rams contra los Philadelphia Eagles, que terminó 26-33 con un final bastante polémico y bueno, si no polémico, sorprendente, sobre todo por el trámite del partido a la primera mitad. Este partido se definió totalmente y directamente por el pateador de los Rams, que falla o más bien le bloquean 2 goles de campo durante el partido. Esto es bastante sorprendente, ya que generalmente, y yo he escuchado mucho que dicen que cuando un equipo bloquea una patada, es culpa del pateador. Es culpa del pateador porque sin importar qué tan lejos estés, tú no puedes patear la bola tan tendida, específicamente por este hecho de que si no te la van a bloquear. A pesar de que el pateador de los Rams metió 4 goles de campo en este partido y la verdad es que obviamente es una muy buena cantidad de goles de campo, sobre todo en una era de la NFL en la cual no se patean tantos goles de campo. Sin embargo, el hecho de que justamente hayan sido dos los que le bloquearon a él, creo que habla un poquito mal acerca de los equipos especiales en esa ocasión y acerca del pateador. Entonces, o sea, si ustedes cambian esos 2 goles de campo y los resultados que dieron posterior a ellos, el partido hubiera terminado 32-27 a favor de los Rams. Entonces, creo que el marcador en sí es un poco engañoso. O sea, no quiero demeritar ni mucho menos a los Rams porque han hecho una muy buena temporada, han tenido una ofensiva bastante balanceada y este no es el caso de la ofensiva de los Eagles. Es una de las razones por las cuales todavía había algunos que teníamos dudas. Fue lamentable su ofensiva en la primera mitad. Yo estuve comentando que tenían que hacer cambios, ya que no pueden depender tanto del touch push. El touch push es una jugada que durante toda la temporada anterior y la anterior a esa fue bastante utilizada por los Eagles y ha sido una tendencia que conforme pasa cada año han ido aumentando. Tanto así que el partido pasado lo ocuparon 9 veces, algo que me parece una exageración, y esta primera mitad no fue el caso. No se lanzaron pases de más de 10 yardas en la primera mitad y tuvieron realmente muy pocas yardas. A la mitad nada más había anotado muy poquitos puntos los Eagles y a pesar de que los Rams no habían podido anotar más de un touchdown, solo habían conseguido 19 puntos, pero ya se notaba una diferencia en el marcador y precisamente esto creo que es el problema también que tienen los Eagles. No un problema, sino una realidad de su equipo, que la defensiva sigue siendo lo suficientemente buena, como tal vez la vimos el año pasado ser bastante dominante. Sin embargo, la ofensiva no había dado el siguiente paso que se necesita para poder ganar los partidos de una manera pues fácil, porque tienes que ganar muchos partidos fáciles, no puedes estarte complicando la vida durante todos los partidos como lo habían hecho los Eagles. Y durante la segunda mitad algo cambió, algo sucedió, les cambiaron el chip. Hubo muchas personas que me comentaron en el TikTok que subimos acerca de la ofensiva de los Eagles y que decían, bueno, pero si están ganando partidos, ¿por qué tienen que cambiarla? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema de que la cambien si realmente así están ganando? Lo que importa son los resultados. Y la realidad es que no. Los resultados no lo son todo. Esto es algo que quiero dejar muy claro.
si tú haces cosas que estadísticamente y analíticamente hacen que tengas más oportunidad de anotar puntos, esa siempre va a ser la manera. Obviamente cada quien tiene sus formas de justamente acercarse a poder anotar puntos, pero hay formas muy marcadas. Y el tener una ofensiva en la cual tú no lanzas largo, tú no lanzas ni siquiera largo. No me refiero a pases de 30, 40 yardas, me refiero a pases entre 10 y 20 yardas. Es una ofensiva que no va a tener mucho éxito. Antes del partido de esta semana, como les comentaba, Jalen Hurts no había lanzado ni un solo pase de entre 10 y 20 yardas. Y tuvieron más touch push que pases de 5 yardas en el partido anterior. Entonces, siendo estas unas estadísticas bastante increíbles, durante la segunda mitad del partido contra los Rams, Jalen Hurts lanzó para 9 pases y 7 de ellos fueron de más de 10 yardas. Todo esto para conseguir 154 yardas y 2 touchdowns. Esto habla de que efectivamente cuando llegaron al locker room en la mitad, tuvieron que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Nos están dominando. Están justamente destrozando nuestro juego terrestre porque ni siquiera Saquon pudo tener éxito durante la primera mitad. Y hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas porque además de esto tenemos a jugadores como Devonta Smith, como AJ Brown, que son jugadores de muchísima calidad, que les estás pagando mucho dinero y que no solo es por el dinero, sino porque en campañas anteriores el utilizarlos de la manera adecuada te había hecho llegar a donde estabas. Entonces justamente me parecía un tremendo error tú cambiar tu ofensiva para incluir más touch push, que yo entiendo que la razón no es que quieran en todas las jugadas hacer un touch push. Sin embargo, se veía ya muy claro que lo que querían ellos era llegar a una 3rd y 3, hacer un touch push y si conseguían 1 o 2 yardas, hacer otro touch push. Esto me parece, como les digo, un error completamente. O sea, no puede ser que estemos viendo ofensivas de ese tipo. Aún así me sigue pareciendo mejor los Rams. Es una ofensiva más balanceada con armas como Puka Nacua, como Davante Adams, que son receptores que saben manejarse muy bien en todas las zonas del campo. Davante Adams tiene una manera de salir de la línea de scrimmage bastante particular que le permite que justamente no importa qué tipo de corner lo esté cubriendo, él puede siempre salirse de esa marca. Y por el otro lado, Puka Nacua es un receptor que está hecho precisamente para la ofensiva de los Rams, que está tomando el rol de Cooper Kupp en los años anteriores, cuando fue uno de los mejores receptores de la liga, y que le está viniendo a la perfección. Él sabe muy bien hacer movimientos antes de que saque la jugada. Él sabe muy bien hacer esas rutas cruzadas y sobre todo que tiene mucha química con Matthew Stafford. Además de esto, tienen a Kyren Williams, que es un corredor muy bueno, que es de los corredores con mejor eficiencia en toda la liga y que le ha dado muy buenos resultados. Tienen una defensiva muy balanceada, con jugadores muy jóvenes, con una línea defensiva que a pesar de la salida de Aaron Donald, está muy bien. Realmente supieron suplir muy bien su salida. Jared Verse está teniendo una de las mejores temporadas que le hemos visto. Y realmente hasta la secundaria está teniendo buenos partidos. Entonces, una ofensiva con... De hecho, es la ofensiva con más play action y con más movimiento antes de la jugada. Esto es una marca registrada de Sean McVay. El hecho de tú hacer movimientos antes de que salga la jugada. Y no para confundir a la defensiva, sino para que la defensiva te muestre específicamente en qué cobertura está. Si está en cobertura personal, si está en cover 2, cover 3, cover 1, si está en blitz 0, cualquiera de las defensivas que puedan haber. Esto te ayuda muchísimo para poderlas, para hacer que te las muestren. Ya que muchas veces, y sobre todo en la era actual de la NFL, lo que hacen los coaches es disfrazar sus coberturas. Ellos muestran que nada más tienen un safety en la parte de arriba, pero cuando al momento de salir la jugada, uno de los safeties que al parecer está cubriendo la parte baja para cubrir la corrida o que va a cargar, siempre termina regresando y entonces hay un cover 2 o un cover 4. Esto pasa de las dos maneras. Esto también pasa con cover 1, con cobertura personal. O sea, realmente hay muchísimas maneras de disfrazar las coberturas.
Y esta precisamente es una muy buena manera de hacer que te las muestren. Lo hacen muy bien los Rams. Eh, y los Eagles son todo lo opuesto. Son una ofensiva que actualmente no tiene mucho movimiento antes de que empiece la jugada. Que tampoco tienen mucho play action. Esto efectivamente es porque no han tenido buen juego aéreo. No han tenido buen juego aéreo y esto provoca que las defensivas obviamente ya no estén asustadas de su juego aéreo. Por lo tanto el play action no les funciona. Esto es una de las cosas que yo he comentado en los podcasts anteriores y que es bastante importante para que una ofensiva pueda tener bastante éxito. Entonces, sí, me parece que fue un buen partido, que Eagles encontró la manera y creo que va a regresar a ser uno de los mejores equipos de la NFL si puede seguir jugando de esta manera. Pero si yo tuviera que escoger a un partido de estos dos en los playoffs, actualmente escogería los Rams. Me parecen un mejor equipo, me parece que no define completamente el que haya bloqueado 2 veces al pateador el partido y con más razón el hecho de que les hayan ganado por 7 puntos, ¿no? O sea, es bastante engañoso este marcador y lo último de lo que quiero hablar es acerca del partido, o bueno, acerca de una jugada en la cual los Rams, o bueno, los Eagles hicieron un touch push. Y de hecho, chance les ponemos una foto acerca de esta jugada. Hacen un touch push y antes de que salga el centro, hay un false start, hay una salida en falso del guardia derecho de los Eagles. Y esto es algo que me molesta bastante porque yo no quiero que baneen el touch push. Lo he dicho en episodios anteriores. Yo lo que quiero es que hagan las reglas y que se enforcen las reglas tal y como se crearon. Que si hay un offside por parte de los guardias, que lo marquen. Si hay un false start de parte de los guardias, que lo marquen. Porque realmente no se está siguiendo la regla en la cual tienen que haber 4 jugadores en la línea. No se está siguiendo la regla en la cual no pueden sobrepasar de las rodillas del centro. Están a la altura de donde está el balón. No es que estén en la zona neutral, sino que están a la altura de donde está el balón. Y están saliendo antes. Entonces yo creo que este es realmente el problema con el touch push. La manera en que están los referees marcando esta jugada. Creo que es lo que le está haciendo daño actualmente a la liga. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente partido, que es el partido de los Steelers, que quedó 21-14 y que fue un partido bastante parejo. Es un partido bastante fácil de resumir. Básicamente esto es lo que pasó. Patriots hizo lo que quiso con los Steelers en ofensiva y en defensiva. En ofensiva, Drake May me impresionó muchísimo. Creo que la manera en que él aprovechó lo que yo les dije la semana pasada, que los Steelers son el equipo que más carga mandan durante todos los partidos, aproximadamente un 39% de las jugadas. Y Drake May lo supo aprovechar a la perfección. Él sabía cuando venía la carga y sabía que siempre tenía que lanzar a su primera opción porque iba a quedar libre o a su segunda opción. Estuvo lanzando pases muy rápidos que precisamente es lo que permitía que la presión no le hiciera casi ni cosquillas. Si bien obviamente tuvo 5 capturas y esto eventualmente fue algo que afectó a su partido y a la ofensiva. Tuvo 28 pases completados de 37 y 268 yardas. Tuvo 2 touchdowns por pase y además de esto tuvo 7 corridas para 45 yardas. Todas estas estadísticas nos hablan de que Drake May ha llegado a una madurez en la cual creo que definitivamente es la llave para que los Patriots puedan tener un futuro brillante. Creo que es un muy buen quarterback con bastantes buenas características. Sabe salir muy bien de la bolsa de protección. Sabe leer muy bien las cargas. Y obviamente entiendo que hubo muchas pérdidas de balón. Pero si no hubieran tenido esos 5 turnovers, los Patriots hubieran ganado este partido. No sé si fácilmente, pero definitivamente lo hubieran ganado. Eso sí se los puedo decir. En defensiva también hicieron lo que quisieron, porque justamente hicieron que los Steelers no pudieran fluir con su juego terrestre. Durante los partidos anteriores habían tenido uno de los peores juegos terrestres Steelers. Y los Patriots habían tenido una de las mejores defensivas terrestres de toda la liga. Permitiendo nada más 57 yardas por tierra. Bueno, en este partido permitieron nada más 64. Nada más fueron 7 más que su promedio de toda la temporada. Y esto nos indicó que justamente los Steelers fueron a su plan de juego. Tuvieron muchísimas corridas los Steelers, más de 23.
y aún así nada más sacaron 64 yardas. Y entonces tú te puedes preguntar, ¿cómo si tú me estás diciendo que Patriots hizo lo que quiso en ofensiva y lo que quiso en defensiva y aún así perdieron 21-14? Esto es por las individualidades que tuvieron los Steelers. La diferencia en fumbles, en intercepciones, con desvíos en la línea y en capturas al quarterback. Todas estas fueron las claves para que los Patriots pudieran perder este partido, porque esto es lo que pasó. Los Patriots perdieron el partido. Obviamente sin demeritar a la defensiva de los Steelers, que se ha caracterizado y durante los últimos 4 años es la defensiva que más turnovers o recuperaciones de balón ha tenido durante los últimos 4 años. Y me gustaría destacar a 3 jugadores específicamente de la defensiva de los Steelers. TJ Watt, que fue, que se los voy a decir en orden, fue el top 3 de toda la liga en EPA, que es expectativa de puntos agregados de este partido, o sea, de esta semana. Nick Herbig, que fue top 4 de toda la liga, y Cam Hayward, que fue top 5 de toda la liga. Vimos la manera en que TJ Watt pudo mantener presión, a pesar de que en todas las jugadas prácticamente le ponen un linebacker o un ala cerrada, para que en cuanto sale la jugada, el linebacker le pegue un empujón y esto le quita segundos a TJ Watt para poder quitarse al tackle derecho y poder siempre llegar al quarterback, ¿no? Tuvo bastante impacto en este partido, con muchísimas cargas, tuvo un par de capturas. Y por el otro lado, Nick Herbig también. Nick Herbig también tuvo un partidazo, o sea, fue uno de los jugadores que más impacto tuvo en todo el equipo. Y Cam Hayward, que con ese pase desviado que pudo interceptar en la zona de anotación Steelers, y también provoca el fumble en la yarda 1 que le devuelve la posesión a los Steelers. Estas 2 jugadas fueron hechas por Cam Hayward y esto es algo que fue importantísimo, ya que las 2 jugadas estaban ya en la zona roja, y no solo en la zona roja, sino que dentro de la yarda 5. Entonces, estas 2 jugadas específicamente son las que más impacto tuvieron, y estos 3 jugadores yo creo que definen perfectamente lo que sucedió en este partido, con un Aaron Rodgers que ha sido de los peores quarterbacks en toda la liga. Irónicamente, ha sido uno de los peores quarterbacks en toda la liga, pero dentro de la zona roja ha sido uno de los mejores. Y esto es algo que han tenido los Steelers, que han sido bastante contundentes cuando llegan a la zona roja. Sin embargo, no llegan mucho a la zona roja. Entonces ese realmente es su problema. El juego terrestre no está fluyendo, a pesar de que Jaylen Warren está teniendo muy buenos partidos. Y el juego aéreo tampoco está fluyendo. DK Metcalf está desaparecido. Parece que tienen los cerebros cruzados o las rutas cruzadas, tanto Calvin Austin como DK Metcalf. O sea, las rutas que yo consideraría que son para DK Metcalf las está corriendo Calvin Austin, y las rutas que Calvin Austin debería estar corriendo las está corriendo DK Metcalf. No entiendo la coordinación ofensiva de los Steelers. Me está costando muchísimo trabajo entender lo que están haciendo, pero bueno, es un poquito más de la ofensiva de Arthur Smith, que a pesar de que tiene muy buen movimiento antes de que empiece la jugada, creo que esto no les está alcanzando para hacer una ofensiva competitiva, y esto les va a hacer que les cueste durante toda la temporada. Steelers también es el equipo que menos diferencial de yardas tiene de toda la liga. ¿Esto qué significa? Que sumando las yardas que los Steelers han conseguido en toda la temporada y sumando las yardas que han permitido durante toda la temporada, es un diferencial de 400 yardas. Han tenido 400 yardas menos que sus 3 rivales, o sea, aproximadamente 167 yardas por partido menos que su rival. Y aún así van 2-1. Entonces es bastante sorprendente lo que están haciendo los Steelers. Pero bueno, pues al final de cuentas, en una división en la cual se acaba de lesionar Joe Burrow, va a estar fuera para toda la temporada. En una división en la cual los Browns no son un muy buen equipo, a pesar de que le ganaron a los Packers. Y los Ravens llevan 2 partidos perdidos. Creo que tal vez podrías llegar a obtener una posición de comodín. Y bueno, pues esta es la única esperanza que yo le veo a los Steelers. Pero vamos a pasar con el siguiente partido. El siguiente partido que es lo quise hablar por 2 razones específicamente. Y específicamente por los 2 quarterbacks. Los 2 quarterbacks que son Patrick Mahomes y Russell Wilson.
Eh, Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs tuvo un partido bastante decente, con un juego terrestre muy balanceado entre Kareem Hunt y Isaiah Pacheco. Y también una ofensiva bastante balanceada en cuanto a los targets para todos sus receptores. Con aproximadamente 4 para cada uno entre Noah Gray, Travis Kelce, Hollywood Brown. Pero sigue pareciéndome sorprendente que Andy Reid siga queriendo hacer este tipo de juego con Patrick Mahomes. Entiendo que tal vez ya no tiene las armas que en algún momento tuvo, pero estás jugando como si fuera el Mason Rudolph tu quarterback. O sea, esta ofensiva la podría llevar Mason Rudolph, obviamente sin la capacidad que tiene Patrick Mahomes para salir de la bolsa de protección. Y obviamente Mahomes es muy bueno leyendo defensivas, ¿no? O sea, esto no hay que quitarle mérito. Mahomes es realmente de los mejores quarterbacks de toda la liga leyendo defensivas. Y esto ha afectado bastante el rendimiento de los Chiefs. Si bien ganaron este partido 22-9, eh, creo que todavía tienen bastantes cosas por mejorar. Creo que tienen que ya empezar a ser más verticales. Obviamente en cuanto regrese Xavier Worthy y Rashee Rice, esto va a cambiar. Espero que cambie la ofensiva completamente. O sea, espero que veamos un equipo completamente diferente. Porque si no vemos un equipo completamente diferente, la cosa va a estar bastante complicada. Y por otro lado, Russell Wilson a mí me parece que dio pena en este partido, tal cual como se los digo. No puedes tener tú a tus receptores con, por ejemplo, Darius Layton 30 yardas, Wendell Robinson 26, Malik Neighbors 13. Y a pesar de que a Malik Neighbors le lanzó 7 veces, nada más tuvo una recepción. Entonces esto me parece algo bastante triste. Un partido donde tienes 1 de 10 en terceras oportunidades es bastante lamentable. Y además de esto tuviste 2 intercepciones. Entonces el tiempo de Russell Wilson parece que ya se acabó. Obviamente es el primer quarterback en la historia que tiene menos de 200 yardas en el primer partido, más de 400 yardas en el segundo partido y menos de 200 yardas en el tercer partido. Esto define perfectamente lo que es Russell Wilson. Y no pudieron replicar obviamente lo que hicieron contra los Cowboys, ya que la defensiva de los Chiefs es bastante mejor que la de los Cowboys, sobre todo en la secundaria. Están teniendo muy buena temporada sus corners y este partido no fue la excepción. Entonces, obviamente, esto complicó demasiado a Russell Wilson, que en los últimos años se ha vuelto un quarterback bastante limitado. Un quarterback que no lanza al centro del campo. Un quarterback que nada más lanza sus muy bonitos pases largos, pero que cuando tienes una defensiva que sabe exactamente lo que estás haciendo y que es medianamente competente, esto te va a costar mucho trabajo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a los Giants acerca de esto, no? O sea, porque no puedes tener un equipo con un quarterback que ya no te está probando, que ya no te está aportando tanto y que sobre todo tiene una edad avanzada, ¿no? Que esta es la cuestión con Russell Wilson. Y noticia del día de hoy, Jackson Dart va a ser el nuevo quarterback de los Giants, un quarterback que draftearon en la primera ronda, en la pick 25 de este año, que fue uno de los varios quarterbacks que se draftearon en la primera ronda y que mide 1,88 y pesa aproximadamente 100 kilos. Es un quarterback que no es pequeño, pero tampoco es de los más altos de la liga, no es el más corpulento. Tiene una capacidad para salir de la bolsa bastante buena. Tiene un buen porcentaje de pases, o sea que toma buenas decisiones. Un buen porcentaje de pases no significa que necesariamente que seas el mejor, sino que tu capacidad de toma de decisiones es bastante alta. Tiene un buen manejo de la presión, sobre todo de los jugadores externos. Y uno de los únicos problemas que yo le veo es que le cuesta trabajo la zona de anotación. Cuando ya va a llegar a la zona de anotación es cuando hay menos espacio. Es un momento en los cuales las defensivas se comprimen y tu primera lectura o tu segunda lectura tal vez no va a ser el pase que tú vayas a lanzar para la zona de anotación. Entonces, cuando son primeras y segundas lecturas, es muy bueno a su primera o segunda opción. También tiene un muy buen brazo, o sea, lideró a todos los que fueron drafteados, todos los quarterbacks que fueron drafteados este año. Bueno, fue el quarterback que más pases de 40 yardas tuvo la temporada pasada en la NCAA. Y creo que esto le va a venir muy bien a los Giants. La verdad es que yo soy fan
de que pronto en el desarrollo de un quarterback juegue los partidos. Si bien hemos visto casos de quarterbacks que han descansado durante varios partidos y aún así han tenido buenos resultados, como Patrick Mahomes, como Lamar Jackson, Philip Rivers en su momento. Eh, pero bueno, yo no creo que sea el caso. Yo creo que es un quarterback que no tiene un muy buen equipo a su alrededor. Si bien tiene a Malik Neighbors que le puede sacar de muchos problemas, tiene a Darius Layton que es bastante diferente de Malik Neighbors, y Wan'Dale Robinson que es un jugador que si tú le das el balón, aunque sean en trayectorias cortas, puede generarte muchísimas yardas después de la recepción. Entonces, me parece que este es un movimiento bastante razonable de los Giants, algo que en los últimos años no han tenido, y que específicamente el contratar a Russell Wilson me parece que no fue una de las mejores decisiones, pero vamos a ver qué sucede con los Giants. Eh, y con los Chiefs igual hay que seguir observando. Obviamente no podemos descartarlos, ya que simplemente Patrick Mahomes y Andy Reid son muy buenos. Son de los mejores, uno de los mejores dúos que hemos visto de quarterback con coach. Y la capacidad ofensiva y mental que tiene Andy Reid es impresionante. Creo que si alguien puede modificar esta ofensiva, como lo hemos visto durante los últimos 5 o 6 años, es Andy Reid. Y si alguien puede ejecutarla es Patrick Mahomes. Solo esperemos que los jugadores se adapten bien y que regresen ya de su lesión Xavier Worthy y de la suspensión Rashee Rice. Este partido es uno de los partidos más sorprendentes que hemos visto. Creo que se perdieron más de 50,000 apuestas en todo el mundo que le apostaron a los Packers, siendo que no tenían un momio para nada favorable. Esto me sorprendió bastante cuando lo leí. Y es porque estábamos hablando acerca de los Packers como una de las mejores ofensivas de toda la liga y los Browns con una de las peores ofensivas de toda la liga. Tal cual, así como se los digo. Y es un partido que incluso dio destellos de todo esto que les estoy diciendo durante los primeros 3 cuartos. Porque durante las primeras 7 ofensivas de los Browns tuvieron 6 despejes y una intercepción. Estas fueron las primeras 7 ofensivas de los Browns y se había visto bastante decepcionante. Pero con un gol de campo que lograron conseguir en el cuarto cuarto y con una intercepción que logran en las primeras yardas del campo de Green Bay, cuando quedaban 3 minutos de juego, logran avanzar una sola yarda porque estaban en la yarda 4. Ellos recibieron el balón en la yarda 4. Lanzan un pase a la zona de anotación, les marcan interferencia de pase y los ponen en la yarda 1. A partir de aquí lo único que tuvieron que hacer es una jugada a Judkins, una corrida y anotaron touchdown. Esto los pone con 2 o 3 minutos en el reloj, empatados con los Packers en un partido en el cual no tenían nada que hacer. Obviamente la defensiva de los Browns le puso muchísima presión a Jordan Love. Myles Garrett actualmente está teniendo una de sus mejores temporadas. Está siendo muy, muy, muy dominante. Próximamente va a romper el récord de más capturas antes de los 30 años, que es un récord sorprendente. Pero que aún así creo que no justifica el hecho de que los Packers no salieran ganadores de este partido. No puedes nada más anotar 10 puntos contra una defensiva que en realidad es muy buena contra la corrida nada más. O sea, sí te ponen presión, pero Jordan Love es un quarterback que actualmente y para lo que se espera de él ya debería de poder manejar este tipo de partidos. Y en el último cuarto, ya con 3 minutos para conseguir un gol de campo, logran llegar a donde tenían que llegar y les bloquean la patada. Esto le da la chance a los Browns de, con la patada bloqueada, avanzar unas 20 yardas y poder conseguir el gol de campo que les dio la victoria. En una de las sorpresas más grandes que hemos visto en los últimos años. La verdad es que es un partido que prácticamente nadie estaba viendo porque al principio, los primeros 3 cuartos, había una diferencia de 10 puntos. Los Browns no habían anotado nada y simplemente en los últimos 7-8 minutos del cuarto cuarto lograron regresar. Bastante sorprendente este partido. Aún así yo no desconfío de los Packers. Creo que tienen una muy buena defensiva. Y creo que tienen una de las mejores ofensivas. Espero que
esto les sirva como lección de que tienen que anotar más puntos, porque durante los dos partidos anteriores hicieron lo estrictamente necesario para ponerse adelante en el marcador en los primeros dos cuartos, y en los últimos dos cuartos ya la ofensiva decayó muchísimo y ganaron los partidos fácilmente, pero esto es lo que les decía de que no hay que ser resultadistas. Yo tengo a la ofensiva o a los Packers en un muy alto nivel en mis Power Rankings porque creo que la ofensiva tiene muchísimo potencial, tienen muchísima variedad en cuanto a sus receptores, a sus armas. Jordan Love ha evolucionado muchísimo también como coreback y creo que esto no va a ser el caso, o sea, no va a cambiar durante los próximos años o durante las próximas semanas. Entonces, aún así creo que vamos a tener a Jordan Love y a los Packers como un equipo muy peligroso. Y bueno, efectivamente lo que les decía, nada más permitieron 81 yardas por tierra. Los Browns tuvieron contenido totalmente a Josh Jacobs, pero de nuevo, esto no justifica para nada. Aún así usaron ya un poquito más a Matthew Golden, algo que me emociona un poco, su receptor de primera ronda que draftearon este año. Y por último, me gustaría hablar acerca de un partido que prometía para ser uno de los más emocionantes del año y realmente lo fue. El partido de los Ravens contra los Lions. Este partido tiene a dos de las mejores ofensivas de toda la liga. A los Lions con Jared Goff y que tienen a Jahmyr Gibbs, David Montgomery, Jameson Williams, Sam Laporta, a Amon-Ra St. Brown. Y del otro lado una ofensiva que simplemente con el hecho de tener a Lamar Jackson y a Derrick Henry ya es uno de los juggernauts más peligrosos de toda la liga. Pero no solo esto, sino que además el juego aéreo se ha desbloqueado. Tienen a Zay Flowers, tienen a Rashad Bateman, Mark Andrews por supuesto. O sea que Mark Andrews las temporadas anteriores no había estado tan bien. Pero él mismo lo dijo. O sea, Lamar Jackson dijo: sí, tal vez ha habido temporadas en las cuales yo con Mark Andrews no estoy muy bien o no empezamos de la mejor manera, pero conforme va avanzando la temporada vamos mejorando y esto es lo que creo que va a suceder con los Ravens. Fue un partido bastante explosivo, si bien los Ravens no permitieron que Jared Goff tuviera un partido como el de la semana pasada, donde tuvo más de 400 yardas, pero el juego terrestre fue algo que destrozó a los Ravens. Le dieron 38 acarreos, 34 acarreos a sus dos corredores, David Montgomery y Jahmyr Gibbs, para un combinado de 118 yardas. Digo, 218 yardas por tierra entre los dos corredores, que es una suma bastante grande, y que entre los dos corredores sumaron 4 touchdowns. A esto súmenle que Amon-Ra St. Brown tuvo 77 yardas para un touchdown. Y estamos hablando de una ofensiva súper explosiva que tiene muchísimas opciones y que prácticamente puede competir contra cualquier equipo de la NFL. Obviamente lo que vimos en la primera semana de los Lions contra los Packers es de nuevo algo que puede ser engañoso, ya que vimos una ofensiva de los Lions inoperante, pero no tomamos en cuenta que también la defensiva de los Packers es bastante buena y que en sí los Lions deberían de ser considerados uno de los candidatos en la NFC, junto con los Packers, junto con los Rams y junto con los Eagles. Pero bueno, esto lo vamos a ver en los Power Rankings que vamos a subir mañana al canal. Entonces, por favor, denle like si les está gustando el video hasta ahora y suscríbanse. Y por el otro lado, los Ravens con una ofensiva en la cual Lamar Jackson no pudo correr tanto como le hubiera gustado, nada más tuvo 35 yardas. Pero sobre todo Derrick Henry tampoco pudo establecer el juego terrestre por segundo partido consecutivo. Tuvo nada más 50 yardas y un touchdown. Un touchdown que fue anotado al principio del partido y que a partir de ahí Lamar Jackson tuvo que recurrir al juego aéreo para poder continuar o seguir de cerca el paso que llevaban los Lions. Y tuvo 288 yardas para 3 touchdowns. Como les decía, Mark Andrews, que parece que, o parecía que al principio de la temporada no estaba tan bien, fue encontrado por fin por Lamar Jackson con 6 pases atrapados
y 91 yardas para 2 touchdowns. Lo supo encontrar en la zona de anotación, pero no solo en la anotación. Supo ponerse entre los quarterbacks y los safeties bastante bien Mark Andrews. Y Lamar Jackson ya sabemos que es uno de los quarterbacks que más precisión tienen en sus pases. Es el quarterback que tiene el mayor passer rating de toda la historia. Esto incluyendo a quarterbacks como Dan Marino, Joe Montana, Tom Brady, Patrick Mahomes, Peyton Manning. Y el que tiene el passer rating más alto de toda la historia es Lamar Jackson. Obviamente hay muchas personas que lo critican porque cuando llegan los playoffs no juega de manera similar y no han podido pasar a los Chiefs. Sin embargo, en algún momento le tiene que tocar y como yo lo he dado en mis predicciones, creo que este puede ser el año. Este partido no me preocupa mucho, pero porque estuvo bastante cerrado en sí durante todo el partido. Hubo una cuarta oportunidad que no se la jugaron, que en cuarta y 9 quedaban todavía, o quedaban como 4 minutos, pero que ya era momento de jugársela porque justamente si despejaban iba a suceder lo que iba a suceder. Lions iba a anotar y les iban a quedar un partido de 2 posesiones en los últimos minutos que iba a ser completamente inalcanzable. Aún así, fue un partido bastante bueno. O sea, creo que realmente nada más se despegó en el último cuarto. Y espero que veamos muchísimo más de estos dos equipos durante toda la temporada. Los Ravens todavía tienen que jugar contra los Steelers esta temporada. El próximo domingo juegan contra los Chiefs. Entonces es un gran partido para demostrar de lo que estás hecho. Y sobre todo porque ya tienen 2 derrotas. Si bien vinieron contra 2 de los mejores equipos de la liga, en Buffalo y Detroit, pero no te puedes permitir una tercera derrota, irte tercero o segundo de la división, porque en una de esas Steelers descubre algo y tal vez queda con 11 partidos ganados, 12 partidos ganados, y que tal vez sea suficiente para quedarse con el primer lugar de la división. Es algo que no te puedes permitir. Entonces, por lo que veo en el calendario de los Ravens, es un calendario que yo creo que sí pueden conseguir por lo menos unas 12 o 13 victorias, siendo que ya perdieron 2 partidos. Pero bueno, y por parte de los Lions, creo que también tienen un calendario bastante asequible. Tienen partidos contra los Cowboys, contra los Giants, contra los mismos Steelers. Y lo único que me preocupa ahí es su propia división. Porque en su propia división tienen a los Packers. En su propia división tienen a los Vikings, que hasta el momento tienen la mejor defensiva de toda la liga. Juegan contra los Bucks. Juegan contra los Eagles. Juegan contra los Rams. O sea, realmente los Lions sí tienen un calendario difícil en lo que les resta del año. Por eso me gusta que hayan ganado este partido. Creo que sí tal vez pueden ser mejor equipo que los Ravens, pero realmente no creo que sea tanta la diferencia. O sea, creo que pudimos ver ayer que fue por pequeñas decisiones. Los Lions se la jugaron en cuarta oportunidad todas las veces que tuvieron que hacerlo, de acuerdo a las estadísticas analíticas. Pero bueno, también esto no significa que aunque la decisión sea buena, la vayas a conseguir en todas. Hay muchas veces que tu decisión puede ser buena, pero simplemente la ejecución no está ahí en ese partido. Y una sola vez que no hubieran conseguido la conversión de cuarta oportunidad hubiera sido suficiente para perder ese partido. Entonces, vamos a seguir viendo más acerca de estos equipos durante toda la temporada, sobre todo aquí en el canal, ya que sus partidos generalmente siempre son de los mejores. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el episodio hasta el día de hoy. Mañana vamos a subir el episodio de Power Rankings, en los cuales vamos a poner a los 10 mejores equipos de la liga de acuerdo a mí, de acuerdo a Sports Fever. Y bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en @sportsfevermx. Nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter. Y nos pueden seguir también en Spotify y Apple Podcast para escucharnos cuando vayan en el trabajo, cuando vayan en el coche. O lo más importante es que se pueden suscribir en YouTube, darle like y activar la campanita de notificaciones para que les diga cada vez que subimos un video, ya que esto nos ayuda muchísimo, que nos apoyen, que nos digan cuál es su equipo favorito. Por favor, déjame en los comentarios cuál es tu equipo favorito de la NFL. Y bueno, sin más que agregar, adiós.